El sol de Andalucía caía a plomo sobre las casas encaladas de Villaflor, un pueblo que parecía haberse detenido en el tiempo, anclado en las colinas cubiertas de olivos. Sus calles estrechas serpenteaban como venas antiguas, desembocando en pequeñas plazas donde el aroma a azahar y café se mezclaba en el aire quieto de la siesta. Era un lugar de tradiciones férreas y miradas que pesaban, un lugar donde todos se conocían o creían conocerse. Y en ese tapiz inmutable, la llegada de Adara fue como una puntada de hilo negro en un bordado blanco. Javier y Carmen, una pareja que había visto pasar los años en Villaflor sin la alegría de los hijos propios, habían decidido abrir su hogar y sus corazones. No a un bebé, sino a una adolescente de 16 años, llegada de un mundo que el pueblo apenas entendía, el sistema de acogida. Adara no se parecía a nadie en Villaflor. Su piel era del color de la tierra fértil al anochecer, un contraste radical con la palidez de los habitantes. Sus ojos grandes y oscuros parecían guardar secretos milenarios, y su cabello, una corona de rizos apretados, desafiaba la uniformidad de las melenas lisas o suavemente onduladas. Desde el momento en que el coche de servicios sociales aparcó frente a la casa de Javier y Carmen, las miradas comenzaron. Curiosidad, sí, pero también sorpresa, recelo y algo indefinible que Adara, con la sensibilidad a flor de piel forjada en años de inestabilidad, reconoció al instante. La sensación de ser una extraña, de no pertenecer. Bajó del coche con una mochila raída colgada al hombro, encorvando ligeramente los hombros como si quisiera ocupar el menor espacio posible. Javier, con su barba canosa y ojos amables, se acercó con una sonrisa un poco forzada. Carmen, menuda y de rostro preocupado, le tendió una mano temblorosa. «Bienvenida a tu casa, Adara», dijo Javier, su voz cálida pero con un trasfondo de nerviosismo. Adara asintió, incapaz de articular una palabra. La belleza del lugar era innegable, la luz dorada bañando las paredes blancas, el silencio roto solo por el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos. Pero bajo esa superficie idílica sentía una corriente subterránea de incomodidad, una sensación de estar siendo examinada, juzgada. Siguió a Javier y Carmen al interior de la casa, un remanso de frescura y olor a limpio. Le mostraron su habitación, pequeña pero luminosa, con una cama hecha y un escritorio vacío. Era más de lo que había tenido en años, pero se sentía tan temporal como todo lo demás. «Ponte cómoda, cariño», dijo Carmen, intentando sonar natural. «Luego bajamos a cenar. Haremos gazpacho. ¿Te gusta el gazpacho?» Adara asintió de nuevo. Se quedaron a solas y cerró la puerta. Se sentó en el borde de la cama sin deshacer la mochila. Miró por la ventana el patio interior con macetas de geranios rojos. Era bonito, pero no era suyo. No se sentía suyo. El silencio de la casa era diferente al silencio de los hogares de acogida, menos ruidoso, menos lleno de vidas ajenas. Era un silencio denso, cargado de expectativas. Se levantó y sacó de su mochila una libreta de dibujo y un lápiz. Era lo único que realmente le pertenecía. Se sentó en el escritorio y abrió la libreta, pasando las páginas llenas de rostros anónimos, paisajes urbanos grises y figuras solitarias. Empezó a dibujar sin un plan, solo dejando que el lápiz se moviera sobre el papel, un intento de anclar algo en ese nuevo y desconcertante lugar. La cena fue un intento un poco torpe de normalidad. Javier y Carmen le hicieron preguntas sobre su viaje, sobre si tenía calor, si la habitación le gustaba. Adara respondía con monosílabos, incapaz de bajar la guardia. Sabía que querían ser amables, pero la amabilidad a menudo venía con condiciones, con expectativas, y las expectativas siempre dolían cuando no se cumplían. Javier habló del pueblo, de la cosecha de aceitunas, de la iglesia antigua. Carmen le contó sobre las fiestas locales y las vecinas. Mencionaron nombres que no significaban nada para ella. Se sentía como si estuvieran pintando un cuadro al que ella no pertenecía. Esa noche, acurrucada en la cama, Adara no tuvo pesadillas de su pasado, sino sueños extraños, donde las casas blancas se convertían en ojos que la miraban, y los olivos extendían ramas como brazos que intentaban apartarla. Se despertó con la sensación de estar más sola que nunca. El verdadero desafío comenzó al día siguiente, en el pueblo. Javier y Carmen la llevaron a dar un paseo, a conocer la plaza principal, el bar, la panadería. Las miradas eran constantes, descaradas. Los susurros se detenían abruptamente al pasar. Algunos adultos sonreían forzadamente, otros desviaban la mirada. Los niños, especialmente los adolescentes, eran los más directos. En la plaza,
Un grupo de chicos y chicas de su edad estaban sentados en un banco, riendo. Entre ellos destacaba un chico rubio, de aspecto seguro y sonrisa fácil, que parecía ser el líder. Cuando Adara pasó con Javier y Carmen, sus risas se detuvieron. Las miradas se clavaron en ella. El chico rubio, Mateo, la señaló con la cabeza a sus amigos y murmuró algo que hizo que se rieran de nuevo, esta vez de forma más ruidosa y cruel. Adara sintió un nudo en el estómago. Apretó los puños. Javier y Carmen parecieron no darse cuenta, o quizás fingieron no hacerlo. Más tarde, en la panadería, mientras Carmen compraba pan, Adara se quedó esperando en la puerta. Mateo y su grupo pasaron por la calle. Mateo se detuvo frente a ella, con una sonrisa burlona. «Mira, un pajarito exótico se ha perdido en Villaflor», dijo lo suficientemente alto como para que lo oyeran sus amigos y algunos transeúntes. Adara no respondió. Mantuvo la mirada baja, deseando ser invisible. «¿No hablas?», continuó Mateo, dando un paso más cerca. «¿O es que tu idioma no ha llegado todavía a este rincón de España?». Sus amigos se rieron. Una chica del grupo se tapó la boca para reprimir la risa, pero sus ojos eran igual de crueles. «Mateo, déjala en paz», dijo una voz desde el grupo. Era Miguel, un chico de cabello castaño y ojos más suaves, que la miraba con una expresión de incomodidad. Mateo se giró hacia él, su sonrisa desapareciendo. «¿Qué te pasa, Miguel? ¿Ahora defiendes a los bichos raros?». Miguel se encogió de hombros. «Solo digo que la dejes tranquila. Ni la conoces». «No necesito conocerla», replicó Mateo, volviendo su mirada a Adara con una intensidad que la hizo temblar. «Con verla ya sé suficiente. Y aquí somos de aquí, y tú no eres de aquí». Adara sintió que las palabras le golpeaban como piedras, levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. No había miedo en su mirada, solo una rabia fría. «Tienes razón», dijo, su voz baja pero firme. «No soy de aquí, pero tú tampoco pareces serlo. Pareces de cualquier lugar donde se necesite alguien pequeño para sentirse grande». El rostro de Mateo se contrajo de sorpresa y furia. Sus amigos dejaron de reír. Por un momento hubo un silencio tenso. Luego, Mateo dio un paso adelante, amenazante. «¿Qué has dicho, negr?» «Adara, ya tengo el pan». La voz de Carmen interrumpió la escena. Salió de la panadería y vio a Adara frente al grupo de chicos. Su expresión se tensó. «Vamos, cariño». Adara se apartó rápidamente de Mateo y se fue con Carmen, sintiendo las miradas clavadas en su espalda. El encuentro había durado apenas un minuto, pero el veneno de las palabras de Mateo se instaló en ella, recordándole su vulnerabilidad, su diferencia. Javier y Carmen notaron su cambio de humor en el camino a casa. «¿Todo bien, Adara?», preguntó Javier. «Sí», mintió. «Solo cansada». No les contó lo sucedido. No quería preocuparlos y en el fondo sentía que no lo entenderían del todo. ¿Cómo explicarles el peso de esas miradas, el filo de esas palabras cuando ellos nunca lo habían experimentado? Se retiró a su habitación, sacó su libreta y dibujó el rostro de Mateo, distorsionado con una sonrisa cruel. Luego, con rabia, lo tachó hasta hacerlo irreconocible. La rabia era una emoción peligrosa, pero a veces era lo único que la mantenía a flote. Las semanas siguientes fueron un torbellino de intentos de adaptación y rechazo. La escuela era un microcosmos del pueblo. Las chicas cuchicheaban al pasar a Adara, los chicos se reían en los pasillos. En clase, los profesores eran correctos, pero sus compañeros la evitaban. Nadie se sentaba a su lado si podían evitarlo. Los trabajos en grupo eran una tortura. Se sentía constantemente bajo escrutinio, cada movimiento, cada palabra, analizados y juzgados. Mateo se encargó de que su vida fuera lo más miserable posible. No eran solo insultos directos, aunque también lo sabía. Era el acoso sutil y constante. Chocar con ella sin querer en los pasillos, esconder sus libros, dejar notas con dibujos ofensivos en su taquilla, difundir rumores absurdos. Un día encontró su mochila tirada en el suelo del patio con el contenido esparcido. Su libreta de dibujo estaba allí, abierta en una página, y alguien la había garabateado con un bolígrafo. Era un dibujo de ella misma, y encima alguien había escrito «mono». Adara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Recogió sus cosas con las manos temblorosas, con el corazón latiendo desbocado. Vio a Mateo y su grupo a lo lejos, riendo. Levantó la vista y lo miró. Esta vez no había rabia, solo un dolor profundo y una humillación abrasadora. Se dio la vuelta y corrió al baño, donde se encerró en un cubículo y lloró en silencio, las lágrimas cayendo sobre el dibujo profanado. Javier y Carmen notaban su tristeza.
Intentaban animarla, la llevaban de paseo por el campo, le cocinaban sus platos favoritos, una tarea difícil, ya que Adara apenas comía. Hablaron con la directora de la escuela, quien les aseguró que investigarían y que los niños son niños. No sirvió de nada. Mateo seguía actuando con impunidad, respaldado por el silencio o la complicidad de muchos. Una tarde Carmen encontró a Adara sentada en el suelo de su habitación, mirando al vacío. En su regazo tenía la libreta de dibujo abierta, con el dibujo tachado y la palabra escrita. Carmen tomó la libreta con cuidado. Vio el dibujo original, lleno de una tristeza silenciosa, y luego el garabato cruel. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¡Ay, mi niña!», susurró, abrazándola con fuerza. Adara se permitió llorar en sus brazos por primera vez. «No sé por qué me odian», sollozó Adara. «Yo no les he hecho nada». «No te odian a ti, cariño», dijo Carmen con la voz quebrada. «Odian lo que no entienden, odian lo diferente, pero eso no es culpa tuya, la culpa es de ellos». Esa noche Javier y Carmen tuvieron una larga conversación. Estaban frustrados, enojados, indefensos. Se dieron cuenta de que no bastaba con darle un techo a Adara, tenían que darle un escudo. Decidieron hablar con más gente en el pueblo, no para quejarse, sino para empezar a cambiar la percepción, a mostrar quién era Adara más allá de su apariencia. Fue difícil. Algunas vecinas asintieron con simpatía, pero no hicieron nada. Otras insinuaron que Adara quizás era un poco difícil, o que los adolescentes de hoy en día. Doña Isabel, una mujer mayor muy respetada y temida en el pueblo, les dijo directamente que las cosas siempre han sido así en Villaflor, y que cada oveja con su pareja. Mientras tanto, Adara encontró un pequeño consuelo en la naturaleza. Descubrió un sendero que salía del pueblo y se adentraba en los olivos, llevando a una pequeña ruina abandonada en una colina. Allí, lejos de las miradas, podía ser ella misma. Sacaba su libreta y dibujaba el paisaje andaluz, los árboles retorcidos, la luz cambiante, el vasto cielo azul. Su arte se convirtió en su voz secreta, un lugar donde podía procesar sus emociones, transformar el dolor en líneas y sombras. Fue en uno de esos paseos que se encontró con Miguel. Él también parecía buscar un lugar tranquilo. La vio sentada en la ruina, dibujando. Se acercó con cautela. «Hola», dijo, un poco incómodo. Adara cerró la libreta de golpe, sobresaltada. «Perdona, no quería asustarte», dijo Miguel rápidamente. «Solo. Te vi aquí, y me gusta este sitio». Adara asintió, sin decir nada. «He visto tus dibujos», continuó Miguel, señalando la libreta. «En clase. Son muy buenos». Adara se sonrojó ligeramente. Era la primera vez que alguien, aparte de Javier y Carmen, reconocía su arte. «Gracias», murmuró. Se sentó a una distancia respetuosa. Hubo un silencio. «Siento lo de Mateo», dijo Miguel de repente, mirando al suelo. «Él a veces es así. No está bien lo que hace». Adara lo miró, un poco sorprendida. «¿Por qué lo sigues entonces?», preguntó, incapaz de contener la pregunta. Miguel suspiró. «Es complicado. Lo conozco de toda la vida. Es el líder, ¿sabes? Si no estás con él, estás contra él. Y la vida aquí puede ser difícil si estás contra él». «Ya lo sé», dijo Adara con amargura. «Pero no estoy de acuerdo con él», dijo rápidamente. «Con lo que te hace. No es justo». Ese fue el comienzo de una amistad improbable. Miguel no la defendía abiertamente en la escuela. Aún no se atrevía, pero en secreto empezaron a hablar. Encontraban momentos para charlar después de clase, o se encontraban casualmente en la ruina. Miguel de cosas de la gente. Adara le mostraba sus dibujos. Descubrieron intereses comunes, música que les gustaba, películas. Miguel empezó a ver a Adara, no como la chica negra adoptada, sino como una persona con talento, con sentimientos, con una historia compleja. Y Adara cautelosamente empezó a confiar en él, a ver una grieta en el muro de hostilidad que la rodeaba. La oportunidad de un cambio más amplio surgió con el anuncio del proyecto del mural. El ayuntamiento, en un intento de embellecer la plaza principal y fomentar el arte local, organizó la restauración de un antiguo mural descolorido en una de las paredes. Se invitó a jóvenes del pueblo a participar bajo la supervisión de un artista local. Javier, al oírlo, vio una oportunidad. «Adara, deberías apuntarte», dijo con entusiasmo. «Es tu oportunidad de mostrar tu talento y de conocer a otros chicos y chicas de otra manera». Adara dudó. La idea de trabajar en público, expuesta a las miradas y a la posibilidad de más acoso, la aterraba. Pero la idea de pintar a gran escala, de dejar una marca visible en ese pueblo que parecía querer borrarla, era tentadora.
Y el mural trataba sobre la historia de Villaflor, sus tradiciones, sus símbolos. Era una oportunidad de interactuar con la esencia del lugar. No sé, murmuró. Cariño, nadie te obliga, dijo Carmen. Pero piénsalo, tu arte es maravilloso, merece ser visto. Miguel también la animó. Apúntate, Adara, yo también voy a ir, te ayudaré en lo que pueda. Finalmente, Adara decidió arriesgarse. Se inscribió en el proyecto del mural. Sabía que no sería fácil, que Mateo probablemente estaría allí, que las miradas volverían. Pero por primera vez sintió un propósito que iba más allá de simplemente sobrevivir. Iba a pintar, iba a mostrarles quién era. El proyecto del mural empezó unas semanas después, en la plaza principal. Un andamio cubría la pared y el olor a pintura fresca flotaba en el aire. El grupo de jóvenes era una mezcla de caras conocidas para Adara, algunos compañeros de clase, otros que nunca había visto, y por supuesto, Mateo y su séquito. Desde el primer día, la tensión fue palpable. El artista local, un hombre amable y paciente, intentaba guiar el proceso, pero la dinámica social del grupo era más compleja. Mateo se posicionó rápidamente como el líder informal entre los jóvenes, haciendo chistes a costa de otros, dirigiendo miradas y comentarios. Cuando vio a Adara, su sonrisa burlona se amplió. «Mira quién se apunta a pintar», dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «¿Vienes a pintar la historia de Villaflor? ¿Sabes algo de la historia de Villaflor?» Adara lo ignoró y se dirigió al artista para recibir instrucciones. Trabajó en silencio, concentrándose en la tarea. Se le asignó una sección del mural que representaba la cosecha de aceitunas, un símbolo central de la economía y la identidad del pueblo. Mientras mezclaba colores y aplicaba las primeras pinceladas, sentía las miradas sobre ella, especialmente la de Mateo. Mateo no tardó en intentar sabotearla. Eran cosas pequeñas al principio. Perder sus pinceles, sin querer derramar un poco de agua sucia cerca de su cubeta de pintura, hacer comentarios sobre lo extraño que se veía su trabajo comparado con el de los demás. «Ese verde no es el verde de nuestros olivos», dijo un día mirando su sección. «Es demasiado oscuro, como si no le hubiera dado el sol». Adara apretó los dientes, pero siguió pintando. Miguel, que trabajaba en una sección cercana, intentaba desviar la conversación o ayudar a Adara discretamente. Le pasaba pinceles que le sobraban, le señalaba detalles en el diseño. Su apoyo silencioso significaba mucho para Adara. A medida que pasaban los días, algo empezó a cambiar. Adara era una trabajadora incansable. Se quedaba más tiempo que los demás, perfeccionando los detalles de su sección. Su talento era innegable. Las aceitunas que pintaba parecían casi reales, brillando bajo el sol pintado. Los contornos de las montañas al fondo tenían una profundidad sorprendente. Lentamente, algunos de los otros jóvenes empezaron a mostrar interés en su trabajo. Se acercaban a mirar, hacían preguntas cautelosas sobre cómo lograba ciertos efectos. Incluso el artista local la elogiaba públicamente. «Adara tiene un don especial para capturar la luz», comentó un día. «Mira cómo ha hecho que esas aceitunas parezcan bañadas por el sol andaluz». Estos pequeños reconocimientos erosionaban la base del acoso de Mateo. Ya no era tan fácil pintarla como una extraña incompetente. Su talento hablaba por sí solo. Esto enfurecía a Mateo. Su acoso se volvió más directo, más desesperado. Una tarde, mientras Adara trabajaba sola en el andamio, Mateo se acercó por debajo con su grupo. «¿Qué la artista solitaria?», se burló. «Trabajando hasta tarde para impresionar a la gente. ¿Crees que por pintar un par de olivos ya eres de aquí?» Adara bajó del andamio, enfrentándolo. «No intento impresionar a nadie. Hago mi trabajo». «Tu trabajo», se rió Mateo. «Un trabajo que no significa nada, igual que tú. No eres de aquí. Nunca lo serás». «Y tú sí», replicó Adara, la rabia creciendo en su interior. «¿Por qué? ¿Porque tu familia lleva 100 años aquí? ¿Eso te da derecho a pisotear a los demás?» Mateo dio un paso hacia ella, con el rostro contorsionado. «A mí me respeta todo el mundo aquí. A ti te toleran si acaso, y eso se va a acabar». Miguel, que acababa de llegar, intervino. «Basta, Mateo. Déjala en paz. ¿Por qué eres así?» «Tú también, Miguel», espetó Mateo, mirándolo con desprecio. «¿Te has pasado al lado oscuro? ¿Te juntas con ella?» «Me junto con quien me da la gana», respondió Miguel con firmeza. «Y Adara es mi amiga, y pinta mejor que tú y que todos nosotros juntos». La declaración de Miguel fue un punto de inflexión. La amistad secreta se hizo pública. Mateo miró a Miguel con odio, como si lo hubiera traicionado. Luego miró a Adara con promesas silenciosas de venganza.
Se dio la vuelta y se fue con su grupo, dejando a Adara y Miguel a solas, con el eco de la confrontación flotando en el aire. «Gracias», dijo Adara con la voz temblorosa. Miguel le sonrió. «De nada. Ya era hora de que alguien le plantara cara». El incidente se extendió por el pueblo. Algunos adultos desaprobaron el comportamiento de Mateo, otros lo defendieron como una cosa de chicos. Doña Isabel comentó a sus vecinas que la joven esta trae problemas y que mejor que se hubiera quedado donde estaba. Pero la semilla del cambio estaba plantada. La gente ya no podía ignorar el conflicto, y el talento de Adara ya no era un secreto. A medida que se acercaba la fecha de inauguración del mural, la emoción crecía en el pueblo. Se organizaría una pequeña fiesta en la plaza. Para Adara, la mezcla de orgullo por su trabajo y miedo a lo que pudiera pasar era abrumadora. Javier y Carmen estaban inmensamente orgullosos de ella y la apoyaban en todo. «Lo has hecho maravillosamente bien, cariño», le dijo Javier, mirando su sección del mural. «Tu parte es la más viva de todas». «Sí, mi vida», añadió Carmen. «Has puesto tu alma en esas aceitunas». Adara sonrió, sintiendo un calor en el pecho. Por primera vez sentía que había creado algo hermoso que pertenecía a ese lugar, aunque ella no se sintiera parte de él. La noche antes de la inauguración, Adara no podía dormir. Repasaba en su mente todos los insultos, las miradas, los momentos de humillación. ¿Valía la pena todo esto? ¿Valía la pena intentar encajar en un lugar que parecía rechazarla con tanta fuerza? Se levantó y fue a la ventana. La luna iluminaba la plaza y el mural a medio terminar. Era hermoso. Era suyo. Decidió que sí, que valía la pena. Valía la pena luchar por un lugar donde ser ella misma. Valía la pena mostrarles que el arte y la belleza no tenían color de piel. Se vistió en silencio y salió de la casa. Necesitaba ver el mural de cerca, tocarlo, sentir la conexión con la pared que había cobrado vida bajo sus pinceles. Llegó a la plaza desierta. El mural la esperaba, imponente y silencioso bajo la luz de la luna. Se acercó a su sección, pasando la mano suavemente sobre la pintura seca de las aceitunas. Sintió una profunda paz. Mientras Adara contemplaba su trabajo, un sonido la alertó. Pasos cautelosos. Se giró y vio a Mateo y dos de sus amigos entrando en la plaza, sombras en la noche. Sintió un escalofrío. No llevaban botes de pintura, sino algo que brillaba a la luz de la luna, una lata de spray. Mateo la vio y se detuvo, sorprendido. Luego una sonrisa cruel se extendió por su rostro. «Vaya, vaya», dijo. «La artista nocturna. ¿No puedes esperar a que te aplaudan mañana?» Adara retrocedió instintivamente. «Déjame en paz, Mateo». «Dejarte en paz», se rió. «Después de que tú y tu amiguito Miguel me dejaráis en ridículo. No lo creo». Se acercó al mural, a la sección de Adara. «Este es mi pueblo. Esta es mi historia. Y tú no pintas nada aquí». Levantó la lata de spray, lista para rociar su pintura sobre las aceitunas que Adara había pintado con tanto cuidado. «No», gritó Adara corriendo hacia él. Los amigos de Mateo la sujetaron, riéndose. Adara luchó, pero eran más fuertes. Vio a Mateo apuntar la lata hacia el mural. El corazón le latía desbocado. No podía permitirlo. No después de todo el esfuerzo, todo el dolor, toda la esperanza que había puesto en ese muro. «Eres un cobarde, Mateo», gritó, con la voz cargada de desesperación. «Solo sabes destruir lo que otros crean. Tienes miedo de que alguien sea mejor que tú». Mateo se detuvo por un instante, las palabras dándole en el blanco, pero la rabia y la humillación lo impulsaron. Estaba a punto de apretar el botón de la lata cuando una voz potente resonó en la plaza. «¡Alto ahí! ¿Qué estáis haciendo?» Era Javier, que, preocupado al no encontrar a Adara en su cama, había salido a buscarla y con una intuición paterna se había dirigido a la plaza. No estaba solo. Miguel, que también había salido a buscarla tras un mensaje de Javier, venía justo detrás. La presencia de los adultos, aunque Javier no era tan mayor como para imponer un miedo absoluto, y de Miguel, que ahora se interponía entre Adara y Mateo, cambió la dinámica. Los amigos de Mateo soltaron a Adara nerviosos. Mateo bajó la lata de spray, aunque aún la sostenía con rabia. Estábamos mirando el mural, señor Parker», mintió torpemente uno de los amigos. «¿Mirando con una lata de spray en la mano?», replicó Javier, acercándose con paso firme. Vio a Adara, despeinada y temblorosa, y sintió una oleada de furia protectora. «Mateo, sé exactamente lo que ibas a hacer, y no te lo voy a permitir». Mateo lo desafió con la mirada. «Usted no es nadie para decirme lo que hago en mi pueblo. Soy el padre de Adara.
dijo Javier, su voz tranquila pero cargada de autoridad. Y ella es parte de este pueblo ahora, y su trabajo, este mural, es parte de este pueblo. Si lo tocas, tendrás problemas, conmigo y con el artista y con el ayuntamiento. Miguel se colocó al lado de Adara, dándole una mano. Y conmigo, dijo, mirando a Mateo. No te saldrás con la tuya. Mateo vaciló. Estaba acostumbrado a que la gente se apartara, a que los adultos miraran a otro lado. La firmeza de Javier, el desafío abierto de Miguel, la presencia de Adara, que ya no parecía encogida, sino desafiante a pesar de su miedo, lo descolocaron. Miró la lata de spray, luego el mural, luego a Adara. «Esto no se queda así», murmuró, pero la bravuconería se había desinflado. Dejó caer la lata de spray al suelo con un ruido metálico y se fue rápidamente con sus amigos, desapareciendo en las sombras de las calles estrechas. Javier se acercó a Adara y la abrazó. «Estás bien, cariño, estás bien». Adara se aferró a él, temblando de alivio y de la adrenalina. Miguel se unió al abrazo. Los tres se quedaron así por un momento, en medio de la plaza, bajo la luna, junto al mural que casi había sido profanado. «Gracias, Miguel», susurró Adara. «Siempre», respondió él. Recogieron la lata de spray y la llevaron a casa. Javier y Carmen escucharon el relato de Adara, indignados pero también aliviados. Decidieron que al día siguiente no solo irían a la inauguración, sino que hablarían con el alcalde sobre lo sucedido. La mañana de la inauguración, el ambiente en la plaza era diferente. La historia del intento de sabotaje se había extendido como la pólvora. La gente miraba a Mateo y su grupo con desaprobación, aunque algunos con curiosidad morbosa, y a Adara con una mezcla de simpatía y respeto. El mural lucía espléndido bajo el sol de la mañana. La sección de Adara, con sus aceitunas vibrantes, atraía miradas de admiración. El alcalde pronunció un discurso, elogiando el proyecto y el talento de los jóvenes. Luego, con una mirada significativa hacia donde estaba Mateo, que parecía querer que la tierra se lo tragara, habló sobre la importancia de la unidad, el respeto y la bienvenida a todos los que contribuían a la belleza y el espíritu de Villaflor. No mencionó el incidente directamente, pero el mensaje fue claro. Cuando el alcalde invitó a los jóvenes artistas a subir al estrado, Adara dudó. Javier le dio un suave empujón. «Ve, cariño, es tu momento». Miguel le sonrió y subió a su lado. Adara subió al estrado con los otros jóvenes. Sintió las miradas, pero esta vez muchas de ellas eran diferentes. Había admiración, curiosidad, incluso orgullo. Cuando le tocó el turno de hablar, el artista local había pedido a algunos que dijeran unas palabras. Adara tomó aire. «He pintado estas aceitunas», dijo, su voz un poco temblorosa al principio, pero ganando firmeza, porque son un símbolo de este lugar, de su historia, de su trabajo, de su belleza. Cuando llegué aquí me sentí como una rama seca, fuera de lugar en este olivar, pero pintar esto me ha ayudado a sentirme un poco menos seca, un poco más conectada. Miró a la multitud buscando a Mateo, que había bajado la cabeza, a doña Isabel, que la miraba con una expresión indescifrable, a Javier y Carmen, que sonreían con lágrimas en los ojos, y a Miguel, que le dedicaba una sonrisa de ánimo. Villaflor es un lugar hermoso. Espero que también pueda ser un lugar donde todos, vengan de donde vengan, puedan encontrar su lugar y florecer. Hubo un silencio, y luego un aplauso atronador. No fue solo por su discurso, sino por su valentía, por su arte, por su simple y poderosa declaración. Mateo se escabulló de la plaza antes de que terminara la ceremonia. Doña Isabel seguía con su expresión indescifrable, pero no hizo ningún comentario despectivo. El incidente de la lata de spray y las palabras de Adara en la inauguración marcaron un punto de inflexión. No significó que el prejuicio desapareciera de la noche a la mañana. Las miradas no cesaron por completo y algunos susurros persistieron, pero la dinámica había cambiado. Mateo perdió influencia entre algunos de sus amigos, especialmente después de que sus padres, alertados por Javier y el alcalde, le impusieran un castigo. Miguel se convirtió en un amigo inseparable de Adara. Otros jóvenes empezaron a tratarla con normalidad. Las semanas y meses siguientes fueron un periodo de curación y crecimiento. Adara se sentía más segura. Seguía dibujando, pero sus dibujos se volvieron menos sombríos, más llenos de luz y de los colores de Andalucía. Javier y Carmen se convirtieron en los padres que siempre había anhelado, firmes en su amor y apoyo. Su casa se abrió a Miguel y a otros jóvenes que empezaron a visitarla. El mural en la plaza se convirtió en un símbolo de resiliencia y cambio.
La sección de Adara era admirada por todos. La gente del pueblo, al pasar por allí, recordaba la historia, la confrontación, el discurso de la chica que pintó las aceitunas con tanta alma. Pasaron 5 años. Villaflor seguía siendo Villaflor, con sus tradiciones y su ritmo pausado. Pero algo había cambiado. Adara, ahora con 21 años, estudiaba Bellas Artes en Sevilla, pero volvía a casa todos los fines de semana. Ya no se encorvaba. Caminaba por las calles de Villaflor con la cabeza alta, saludando a la gente que ahora la saludaba a ella, muchos con una sonrisa genuina. Miguel se había quedado en el pueblo trabajando en una cooperativa de aceite de oliva, pero seguían siendo los mejores amigos. A menudo se sentaban en la plaza, bajo el mural, hablando de sus vidas. ¿Te acuerdas de aquella noche?, preguntó Miguel una tarde, mirando la sección de las aceitunas. Adara sonrió. Me acuerdo, creí que se acababa el mundo. Y casi, dijo Miguel, pero no lo hizo. Y mira ahora. Miraron a su alrededor. Niños jugando en la plaza, adultos charlando en los bancos. La vida seguía, y Adara era parte de ella. Mateo seguía viviendo en Villaflor. Había madurado un poco, pero la vieja arrogancia no había desaparecido del todo. Ya no acosaba a nadie, pero evitaba el contacto visual con Adara. La señora Aldridge, doña Isabel, seguía con sus comentarios cautelosos, pero su voz tenía menos peso. Adara había encontrado su lugar. No solo en la casa de Javier y Carmen, que era su hogar indiscutiblemente, sino también en el tejido complejo y a veces contradictorio de Villaflor. Había contribuido a su belleza, había desafiado sus prejuicios y al hacerlo se había encontrado a sí misma. Un verano, Adara propuso un nuevo proyecto al ayuntamiento: pintar pequeños murales en otras paredes del pueblo, involucrando a más jóvenes, usando temas de la vida cotidiana y la diversidad. El alcalde, el mismo que había estado en la inauguración del primer mural, aceptó con entusiasmo. Mientras trabajaba en el primer boceto, sentada en la plaza, una niña pequeña se acercó, con la piel del color de la suya, de vacaciones con su familia. La miró con ojos grandes y curiosos. —¿Estás pintando? —preguntó la niña. Adara sonrió. —Sí, estoy pintando. ¿Te gustaría ver? La niña asintió, fascinada. Adara le mostró sus bocetos, explicándole las ideas. La madre de la niña se acercó, observando la escena con una sonrisa. —Es maravilloso lo que haces —dijo la madre a Adara—, enseñar a los niños que el arte está en todas partes. Adara sintió una oleada de calidez. Ya no era solo la chica que pintaba aceitunas, era la artista que inspiraba. Miró a la niña, que la miraba con admiración. Por primera vez vio un reflejo en Villaflor, un futuro donde quizás ser diferente no significaría ser una extraña. Esa noche, cenando con Javier y Carmen, les contó sobre la niña. —Es bonito, ¿verdad? —dijo Carmen, tomando su mano. —Ver cómo las cosas cambian, cómo la gente aprende. —No toda la gente —dijo Adara, pensando en Mateo o doña Isabel. —No —asintió Javier—, no toda, pero suficiente. Y tú, Adara, has sido una gran parte de ese cambio. Has abierto los ojos a muchos. Adara sonrió. Pensó en la niña, en Miguel, en sus padres adoptivos, en el mural en la plaza. Había llegado a Villaflor sintiéndose vacía y sola, una página en blanco garabateada por el pasado. Pero en ese pueblo de casas blancas y olivos había encontrado los colores para pintar su propia historia. Una historia de resiliencia, de arte, de familia y de un lugar al que contra todo pronóstico finalmente podía llamar hogar. El camino no había sido fácil y sabía que aún habría desafíos, pero ya no estaba sola. Tenía sus raíces en la tierra andaluza y su espíritu libre como el viento que soplaba entre los olivos. Y su arte, su voz, resonaba en las paredes encaladas de Villaflor, un recordatorio de que la belleza y la pertenencia pueden encontrarse incluso en los lugares más inesperados. La vida en Villaflor adquirió un ritmo más amable para Adara. Aunque estudiaba en Sevilla, sus visitas de fin de semana eran esperadas. Ya no era la chica adoptada, sino la hija de Javier y Carmen, y la artista. Participaba en la vida del pueblo, ayudando en eventos, compartiendo su arte. La relación con Miguel se profundizó, convirtiéndose en un pilar de apoyo mutuo. Paseaban por los campos de olivos, hablando de todo y de nada, riendo, compartiendo sueños y miedos. El proyecto de los pequeños murales avanzó. Adara trabajó con un grupo de jóvenes locales, enseñándoles técnicas, animándoles a expresarse. Los murales dispersos por las calles contaban historias del pueblo, la procesión de Semana Santa, la feria de agosto, escenas de la cosecha, pero también incorporaban elementos nuevos,
toques de color vibrantes, perspectivas diferentes que reflejaban la visión de los jóvenes artistas. El mural que Adara pintó con el grupo de jóvenes mostraba una mezcla de rostros, algunos tradicionales, otros que representaban la diversidad, un sutil pero poderoso mensaje de inclusión. Durante el proceso, Adara tuvo que interactuar con más habitantes, pidiendo permiso para pintar en sus paredes, explicando los diseños. Algunos la recibieron con calidez, otros con la misma cautela inicial, pero ya no había la hostilidad abierta de antes. Incluso doña Isabel, al ver el boceto de un mural en la pared de su vecina, murmuró algo sobre colores un poco llamativos, pero no se opuso. El arte de Adara estaba rompiendo barreras de una manera que las palabras no podían. Hubo un incidente menor que recordó a Adara que el prejuicio no desaparecía por completo. Un día, mientras trabajaba en un mural, un turista que pasaba hizo un comentario despectivo en voz baja sobre su apariencia. Adara lo oyó. Por un instante sintió el viejo dolor, pero luego uno de los jóvenes que trabajaba con ella, un chico llamado Pablo que al principio había sido un poco distante, se adelantó y le dijo algo al turista en un tono firme que lo hizo seguir su camino rápidamente. «No hagas caso, Adara», dijo Pablo después. «Esa gente no sabe dónde está». Adara lo miró, conmovida. «Gracias, Pablo». «De nada», respondió él, encogiéndose de hombros. «Eres de aquí ahora, y nadie te va a molestar». Ese pequeño gesto significó más que cualquier discurso o aplauso. Significó que la aceptación no era solo una idea, era algo que se defendía activamente. Javier y Carmen observaban el cambio en Adara y el pueblo con una mezcla de orgullo y alivio. Habían apostado por el amor y la esperanza y estaban viendo los frutos. A veces recordaban los primeros días, la soledad de Adara, las miradas del pueblo. Parecía un mundo lejano. «¿Quién iba a decir que nuestra niña revolucionaría Villaflor?», dijo Carmen una noche, mientras veían a Adara reír con Miguel y otros amigos en el patio. «No lo ha revolucionado», respondió Javier. «Solo le ha recordado quién es, y le ha mostrado que puede ser mejor». Adara, a través de su arte y su presencia, se había convertido en un catalizador. No buscaba cambiar el pueblo, solo encontrar su lugar en él. Pero al ser ella misma, al negarse a ser borrada, había obligado al pueblo a mirarse en el espejo. Y lo que vieron, reflejado en sus ojos grandes y oscuros y en los colores vibrantes de sus murales, los hizo cuestionar sus propias sombras. La universidad en Sevilla le abrió la mente a nuevas ideas, a otras formas de arte, a la diversidad de la ciudad. Conoció a otras personas de diferentes orígenes, incluyendo a otros jóvenes negros o de minorías étnicas. Encontró una comunidad más amplia, pero el ancla de Villaflor seguía siendo fuerte. Ya no era un lugar de miedo, sino un refugio, el lugar donde tenía su familia, sus amigos y la prueba visible de su resiliencia: los murales. Un día, el artista local que había supervisado el primer mural la contactó. Quería proponerla para una exposición de artistas emergentes en una galería de Sevilla. Adara se sintió abrumada. Su arte, que había sido su refugio secreto, ahora iba a ser expuesto al mundo. Preparar la exposición fue un proceso intenso. Adara decidió centrarse en su experiencia, en el contraste entre la belleza exterior y la lucha interior, en el tema de la pertenencia y el desarraigo. Incluyó dibujos antiguos, oscuros y solitarios, y pinturas más recientes, llenas de luz y color, que representaban Villaflor, sus gentes. No solo las tradicionales, sino también los nuevos rostros que empezaban a aparecer, y su propio viaje. La exposición tuvo lugar en una galería luminosa en el centro de Sevilla. Javier, Carmen y Miguel viajaron para estar con ella. También vinieron algunos amigos de Villaflor, incluidos jóvenes que habían trabajado con ella en los murales. Fue un momento surrealista para Adara, ver su mundo interior colgado en las paredes, observado por extraños. Mucha gente asistió a la inauguración. Los críticos de arte comentaron su profunda sensibilidad y su perspectiva única. Pero las reacciones que más le importaron fueron las de la gente de Villaflor. Vio a Pablo y a otros jóvenes señalando sus obras con orgullo. Vio a Javier y Carmen con los ojos brillantes de emoción. Y vio a Miguel, mirándola con una sonrisa que lo decía todo. Al final de la noche, cuando la galería se vació, Adara se quedó sola con su familia y Miguel. Estaba exhausta, pero feliz. «Lo has conseguido, Adara», dijo Javier, abrazándola. «Siempre lo supimos», añadió Carmen. «Has llegado muy lejos, desde aquella niña asustada en la plaza», dijo Miguel, con una ternura en la voz que hizo que Adara se sonrojara.
Gracias a vosotros, dijo Adara, mirándolos a los tres. Gracias a vosotros, tengo un lugar al que llamar hogar y tengo la fuerza para contar mi historia. La exposición fue un éxito. Abrió puertas para Adara, oportunidades para seguir pintando, para seguir creciendo como artista. Pero más allá del éxito profesional, lo que realmente importaba era la validación personal. Había encontrado su voz, y esa voz era poderosa. Regresó a Villaflor al día siguiente. El contraste con la bulliciosa Sevilla era marcado. El silencio, la luz, el olor a olivo. Era diferente. Era su hogar. Paseo por la plaza. El primer mural seguía allí, un recordatorio constante de dónde venía y lo lejos que había llegado. La gente la saludaba por su nombre. La dueña de la panadería le regaló una barra de pan caliente. Los niños que jugaban en la plaza la miraban con admiración. Se sentó en un banco, la misma donde Mateo se había burlado de ella años atrás. Sacó su libreta de dibujo. Ya no necesitaba esconderse. Empezó a dibujar a la gente de la plaza, capturando sus expresiones, sus gestos. Eran rostros familiares ahora. Rostros que la habían juzgado, sí, pero también rostros que habían aprendido a aceptar, a respetar. Mientras dibujaba, una sombra se cernió sobre ella. Levantó la vista. Era Mateo. Había crecido, pero en sus ojos aún se veía una chispa de la vieja inseguridad. «Hola», Adara dijo, con la voz un poco tensa. «Hola, Mateo», respondió ella, sorprendida. Era la primera vez que le hablaba directamente en años. He oído lo de tu exposición», dijo él mirando al suelo. «En Sevilla». Adara asintió, esperando el comentario cruel. «Mi madre me enseñó una foto en el periódico local», continuó, visiblemente incómodo. «El mural, el primero. Sale en el artículo. Dice que has hecho otros». «Sí», dijo, «ad otros». Hubo un silencio incómodo. Mateo parecía luchar consigo mismo. Yo solo quería decir», empezó a decir, pero las palabras parecían atascadas. Miró el mural, luego a Adara. ¿Qué pintas bien?» Adara lo miró fijamente. No era una disculpa, no era una redención completa, pero era algo. Era el reconocimiento, después de años, de que su talento, su contribución, era real. «Gracias, Mateo», dijo Adara, su voz suave. Él asintió, aliviado de haberlo dicho. «Bueno, yo me voy». «Adiós, Mateo». Se fue y Adara lo vio desaparecer por la calle. No sintió rabia ni triunfo, solo una extraña sensación de cierre. El conflicto no se había resuelto con un gran enfrentamiento final, sino con pequeños momentos, pequeños gestos, pequeños reconocimientos. Siguió dibujando, el sol cálido en su piel, el sonido de los niños jugando, el murmullo de las conversaciones. La vida en Villaflor seguía su curso. Y ella, Adara, la chica que un día llegó sintiéndose invisible y extraña, ahora era parte de su paisaje, una pincelada vibrante en el lienzo de la comunidad. Su historia no era solo suya, era también la historia de Villaflor. Y en esa historia el amor, la resiliencia y el arte habían demostrado ser más fuertes que el prejuicio. Los años pasaron, tejiendo nuevas capas sobre la historia de Adara y Villaflor. Adara terminó sus estudios en Sevilla y decidió regresar a Villaflor, no para quedarse permanentemente al principio, sino para trabajar en un proyecto artístico a largo plazo. La idea era crear una serie de instalaciones y murales que documentaran las historias no contadas del pueblo, las vidas de las mujeres, los inmigrantes, pocos pero existentes, los ancianos, los jóvenes. Quería dar voz a aquellos cuyas historias no siempre aparecían en los relatos oficiales. El ayuntamiento la apoyó. Adara instaló su estudio en un viejo almacén abandonado cerca de la plaza. El lugar se convirtió en un punto de encuentro informal para los jóvenes y a veces para los mayores. Adara los entrevistaba, les pedía que compartieran sus recuerdos, sus sueños, sus miedos. Luego transformaba esas historias en arte, retratos, escenas de la vida cotidiana, símbolos de sus experiencias. Miguel, ahora encargado en la cooperativa de aceite, seguía siendo su mano derecha y su mayor apoyo emocional. La ayudaba con la logística del proyecto, la animaba cuando se sentía frustrada y simplemente estaba ahí. Su amistad se había convertido en algo tan natural y esencial como el aire que respiraban. Javier y Carmen estaban encantados de tener a Adara de vuelta en Villaflor. Aunque era una adulta independiente, seguía siendo su niña. La casa estaba siempre abierta para ella, llena de sus bocetos y materiales de arte. El proyecto de las historias de Villaflor tuvo un impacto profundo. Obligó a la gente a escuchar, a ver a sus vecinos de una manera nueva. Adara pintó el retrato de una anciana que recordaba la guerra civil, el de un joven que soñaba con irse a la ciudad,
el de una mujer que había llegado de Marruecos años atrás para trabajar en el campo. Sus obras se exhibieron en el centro cultural del pueblo y atrajeron a mucha gente. Hubo resistencia, por supuesto. Algunos habitantes, especialmente los más conservadores, no estaban cómodos con algunas de las historias o con la forma en que Adara las presentaba. Doña Isabel comentó que no hacía falta sacar los trapos sucios y que mejor pintar cosas bonitas y alegres. Pero la mayoría de la gente estaba intrigada, conmovida. Una de las instalaciones más poderosas de Adara fue una serie de retratos de niños de Villaflor, incluyendo algunos hijos de familias inmigrantes que habían llegado en los últimos años. Los retratos eran vibrantes, llenos de vida y esperanza. Los colgó en el exterior del centro cultural a la vista de todos. La reacción fue abrumadoramente positiva. Ver los rostros de sus propios hijos o nietos representados con tanto respeto y belleza conmovió a muchos. Durante este tiempo, Adara también se dio cuenta de que el racismo no era solo un problema de Mateo y su grupo. Era algo más sutil, más sistémico. Las dificultades que enfrentaban las familias inmigrantes para encontrar vivienda, para acceder a ciertos servicios, para ser plenamente aceptadas. Decidió que su arte también podía servir para visibilizar estas luchas. Creó un mural en la pared de la escuela que representaba a niños de diferentes orígenes jugando juntos, bajo un sol radiante. El mural se convirtió en un recordatorio diario para los estudiantes y profesores de la importancia de la inclusión. Adara ya no era solo la artista, se había convertido en una voz para el cambio, una mediadora cultural a través del arte. Utilizaba su experiencia como extraña, que había encontrado su lugar para ayudar a otros a encontrar el suyo. Mateo, ahora casado y con un hijo, la veía a menudo en el pueblo. Sus encuentros eran breves y educados. El rencor se había disipado, reemplazado por una incómoda neutralidad. Un día Adara lo vio en la plaza, señalando su sección del primer mural a su hijo pequeño. «Mira, esa la pintó Adara», le dijo. Adara sintió una punzada de algo indefinible, no perdón, quizás solo reconocimiento de que las cosas habían cambiado. Doña Isabel enfermó y Adara, por respeto a Javier y Carmen, que la visitaban a menudo, fue a verla al hospital del pueblo vecino. Doña Isabel estaba débil, pero su mente seguía lúcida. «Así que el artista», murmuró al ver a Adara. «Así es, doña Isabel», respondió Adara suavemente. «Dicen que has pintado a la gente del pueblo», dijo. «Sí, sus historias». Doña Isabel suspiró. «Las historias, algunas mejor que se queden calladas». Adara la miró. «Pero otras necesitan ser contadas, para que la gente entienda, para que no se repitan los errores». Doña Isabel no respondió. Cerró los ojos. Adara se quedó un rato en silencio, luego se despidió. No sabía si había logrado cambiar la opinión de la anciana, pero al menos había dicho su verdad. El proyecto de las historias de Villaflor culminó con una gran exposición en la plaza, similar a la inauguración del primer mural, pero mucho más grande. Se instalaron paneles con los retratos y las historias escritas. La gente del pueblo acudió en masa. Se veían a sí mismos reflejados en el arte de Adara, no solo los de siempre, sino también los nuevos rostros, las nuevas historias. El alcalde dio un discurso reconociendo la contribución de Adara al pueblo, no solo por embellecerlo, sino por ayudarlo a entenderse a sí mismo. Habló de su valentía, de su talento, de cómo había demostrado que la verdadera riqueza de un pueblo reside en la diversidad de sus gentes y en su capacidad para acoger. Adara subió al estrado. No habló de su propio viaje, sino de las historias que había recopilado, de la gente que le había abierto su corazón. Habló de la importancia de escuchar, de la empatía, de construir puentes en lugar de muros. Al terminar, el aplauso fue ensordecedor. Esa noche, sentada en la plaza con Javier, Carmen y Miguel, Adara miró a su alrededor. Villaflor ya no era el pueblo que la había mirado con recelo. Era un lugar que la había desafiado, sí, pero también la había nutrido, la había ayudado a crecer, y ella, a cambio, lo había ayudado a crecer también. «¿Te quedas, verdad?», preguntó Miguel, tomando su mano. Adara sonrió, entrelazando sus dedos. «Sí, me quedo». Había encontrado su hogar, un hogar que no era perfecto, que aún tenía sus sombras, pero que también tenía luz, amor y la promesa de seguir cambiando. Había llegado a Villaflor buscando un lugar al que pertenecer. Y al final, no solo lo había encontrado, sino que había ayudado a crearlo, para ella y para otros. La decisión de Adara de quedarse en Villaflor marcó el comienzo de una nueva fase en su vida y en la del pueblo.
Convirtió el viejo almacén en un centro de arte comunitario, ofreciendo talleres para niños y adultos y un espacio de encuentro para artistas locales y visitantes. Su reputación creció y empezó a recibir encargos de murales en otros pueblos de Andalucía e incluso en ciudades. Pero Villaflor seguía siendo su base, su inspiración. Su relación con Miguel floreció. Lo que empezó como una amistad forjada en la adversidad se convirtió en amor. Su amor era tranquilo y profundo, basado en el respeto mutuo, la comprensión y el apoyo incondicional. Miguel, con su naturaleza arraigada y su conexión con la tierra, siguió trabajando en la cooperativa de aceite, le proporcionaba a Dara la estabilidad que tanto había anhelado. Adara, con su espíritu creativo y su visión de futuro, ampliaba el mundo de Miguel. Se casaron en la pequeña iglesia de Villaflor, la misma iglesia que Adara había mirado con recelo años atrás. La boda fue un evento para todo el pueblo. Javier acompañó a Adara al altar, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Carmen no dejaba de sonreír. Ver a Adara, la chica que llegó asustada y sola, casarse con uno de los hijos del pueblo, rodeada de gente que ahora la quería, fue el cierre perfecto para una parte de su historia. La vida de casados fue feliz. Vivían en una pequeña casa en las afueras del pueblo, rodeada de olivos, que Adara decoró con su arte y los colores vibrantes que tanto amaba. Tuvieron hijos, 2 niñas y un niño, con la piel que recordaba a la de Adara, con los ojos curiosos y brillantes. Los niños crecieron en Villaflor, un Villaflor diferente al que Adara había conocido, un poco más abierto, un poco más acostumbrado a la diversidad. Aún había miradas a veces, pero eran raras, y los niños tenían a sus padres, a sus abuelos Javier y Carmen, a su familia y a un pueblo que en general los había aceptado. Adara continuó con su arte y su trabajo comunitario. El centro de arte era un éxito. Los talleres de niños estaban llenos de risas y creatividad. Algunos de los jóvenes que habían trabajado con ella en los primeros murales se convirtieron en sus ayudantes y luego en artistas por derecho propio. El arte se convirtió en una parte integral de la identidad de Villaflor, un medio para celebrar su historia y abrazar su futuro. Javier y Carmen envejecieron con gracia, rodeados del amor de Adara, Miguel y sus nietos. Habían cumplido su sueño de tener una familia, aunque no de la manera que habían imaginado inicialmente. Habían dado un hogar y al hacerlo habían recibido mucho más de lo que nunca esperaron. La historia de Adara se convirtió en una leyenda local, la de la chica que llegó de fuera y pintó su camino al corazón del pueblo. Se contaba en las plazas, en los bares, en las reuniones familiares, no como una historia de victimismo, sino de fuerza, de talento y de cómo una persona puede cambiar un lugar. Mateo siguió siendo una figura en los márgenes de su vida. Sus hijos iban a la misma escuela que los de Adara. A veces se cruzaban en eventos del pueblo. La incomodidad inicial se había disipado por completo. Había un respeto silencioso, el reconocimiento de 2 personas que habían sido antagonistas, pero que habían seguido adelante con sus vidas. Su hijo mayor, un día, asistió a uno de los talleres de Adara en el centro de arte. Mateo lo llevó, un gesto que no pasó desapercibido. Doña Isabel falleció, y aunque nunca tuvo una reconciliación explícita con Adara, su muerte marcó el fin de una era en Villaflor, una era donde ciertas actitudes estaban más arraigadas. Las nuevas generaciones eran diferentes, más abiertas, influenciadas por el mundo exterior y por los cambios que habían ocurrido en su propio pueblo. El primer mural en la plaza se convirtió en un monumento. La pintura se desvaneció con el tiempo, pero el ayuntamiento decidió restaurarlo y Adara fue la encargada del trabajo. Volver a pintar esas aceitunas años después, con la ayuda de Miguel y sus propios hijos, fue una experiencia conmovedora. Ya no eran solo aceitunas, eran un símbolo de su viaje, de la lucha, de la victoria. La vida en Villaflor no era perfecta. Seguía siendo un pequeño pueblo con sus peculiaridades, sus chismes, sus tensiones ocasionales. El racismo no había desaparecido por completo del mundo, y Adara sabía que sus hijos podrían enfrentarlo en algún momento. Pero tenían una base sólida, una familia amorosa y una comunidad que en su mayoría los había aceptado. Adara, la niña que llegó con miedo y una libreta de dibujo, se había convertido en una mujer fuerte, una artista respetada, una madre amorosa y una figura querida en Villaflor. Había encontrado su voz en los colores y las formas, y esa voz había resonado más allá de las paredes de su estudio, tocando los corazones de un pueblo entero.
Su historia era un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, del poder transformador del arte y del amor, y de la idea de que el hogar no es solo un lugar en un mapa, sino un sentimiento construido con paciencia, determinación y la valentía de ser uno mismo, incluso cuando el mundo te dice que no perteneces. Y en las calles encaladas de Villaflor, bajo el sol de Andalucía, el legado de Adara no estaba solo en los murales que adornaban las paredes, sino en las miradas de aceptación, en las risas de los niños de diferentes colores jugando juntos en la plaza y en la certeza de que al final el amor siempre encuentra un camino. Adara, ahora en la madurez de su vida, seguía viviendo en Villaflor con Miguel. Sus hijos ya eran adultos jóvenes, siguiendo sus propios caminos en el mundo, pero siempre regresaban a casa, al calor de la Casa de los Olivos. El Centro de Arte Comunitario prosperaba, dirigido ahora por uno de sus antiguos alumnos. Adara seguía pintando, pero su enfoque se había vuelto más introspectivo, explorando temas de memoria, legado y la conexión entre las generaciones. Villaflor había cambiado. La llegada de nuevas familias, tanto de las partes de España como del extranjero, había traído una mayor diversidad. El pueblo, aunque aún conservador en muchos aspectos, se había abierto. Los murales de Adara se habían convertido en puntos de referencia, parte del paisaje cultural, recordatorios silenciosos de las historias que los componían. Javier y Carmen habían fallecido tranquilamente uno tras otro, dejando un vacío inmenso en el corazón de Adara. Pero su amor y su legado vivían en ella, en la familia que habían construido, en la aceptación que habían fomentado. Adara siguió cuidando la Casa de los Olivos, manteniendo vivo el espíritu de sus padres adoptivos. Miguel y Adara se sentaban a menudo en el porche al atardecer, viendo el sol teñir de naranja y rosa las colinas cubiertas de olivos. Hablaban de sus hijos, de los viejos tiempos, del futuro de Villaflor. «¿Quién iba a decir que te quedarías aquí?», dijo Miguel una noche, sonriendo. «¿Quién iba a decir que encontraría mi lugar en el mundo en Villaflor?», respondió Adara, tomando su mano. Su historia era un testimonio viviente en el pueblo. Los niños que pasaban por la plaza señalaban el primer mural y preguntaban por la artista. Los profesores de la escuela utilizaban su historia como ejemplo de superación y resiliencia. Un día el ayuntamiento decidió organizar un evento especial para honrar a Adara por su contribución al pueblo. Fue una ceremonia sencilla pero emotiva en el centro cultural. Amigos, vecinos, antiguos alumnos, el alcalde, todos estaban allí. El alcalde, un hombre más joven y con una visión más moderna, habló sobre cómo Adara no solo había embellecido Villaflor con su arte, sino que había ayudado a sanar viejas heridas y a construir puentes. Adara nos enseñó la importancia de ver más allá de las apariencias, dijo. Nos mostró la belleza que puede surgir cuando abrimos nuestros corazones a lo diferente. Nos enseñó que la verdadera identidad de un pueblo no está en su homogeneidad, sino en la riqueza de las historias que lo componen. Adara subió al estrado para hablar. Ya no era la adolescente asustada, era una mujer sabia, con la voz firme y serena. Habló de su llegada a Villaflor, de la soledad, del miedo, del acoso. Habló de la bondad de Javier y Carmen, de la amistad de Miguel, del poder curativo del arte. Y habló del pueblo, no para culparlo por el pasado, sino para agradecerle por el presente, por haberle dado la oportunidad de encontrar su lugar, de echar raíces. Villaflor no es solo un lugar donde pinto murales, dijo, con los ojos llenos de emoción. Es el lugar donde aprendí a pintar mi propia vida, donde aprendí que pertenecer no significa ser igual, sino ser aceptado por ser quien eres. Gracias, Villaflor, gracias por ser mi hogar. Al terminar, la ovación fue larga y sincera. Adara bajó del estrado y fue abrazada por Miguel, sus hijos, sus amigos. Miró a la multitud, a los rostros que una vez le parecieron extraños y hostiles y ahora eran familiares y llenos de afecto. Esa noche, de vuelta en la Casa de los Olivos, Adara y Miguel se sentaron en el porche. Las estrellas brillaban en el cielo andaluz. «Ha sido un día increíble», dijo Miguel. «Sí», asintió Adara, «increíble». Pensó en Javier y Carmen. Le hubiera gustado que estuvieran allí para verlo. «Estarían muy orgullosos», dijo Miguel, como si le hubiera leído el pensamiento. «Sí», susurró Adara. «Lo sé». Miró hacia el pueblo, cuyas luces parpadeaban a lo lejos. Ya no era un punto negro en un bordado blanco. Era su lienzo, su historia, su hogar. Había llegado buscando un lugar y había construido un legado.
Un legado no solo de arte en las paredes, sino de puentes construidos, de corazones abiertos, de la demostración de que el amor y la aceptación pueden florecer incluso en la tierra más reacia. La historia de Adara, la niña que pintó aceitunas, se había convertido en la historia de Villaflor, un recordatorio eterno de la belleza que reside en la diversidad y en la capacidad humana para el cambio y la pertenencia. El legado de Adara en Villaflor trascendió su propia vida. El Centro de Arte Comunitario que fundó siguió siendo un vibrante corazón cultural en el pueblo, atrayendo artistas de todas partes y ofreciendo un espacio inclusivo para la creatividad local. Los talleres para niños en particular florecieron, inspirando a nuevas generaciones a encontrar su voz a través del arte. Los murales que Adara y sus alumnos pintaron a lo largo de los años se convirtieron en un patrimonio artístico para Villaflor, guías visuales a través de su historia y su evolución. Rutas turísticas se organizaron para visitar los murales, atrayendo a visitantes interesados no solo en el arte, sino también en la conmovedora historia detrás de ellos. Los hijos de Adara y Miguel crecieron y se fueron a la universidad, pero siempre mantuvieron